Bien, la definición de Lewis es una definición más abarcativa porque, bueno, se utiliza mucho, por ejemplo, en las reacciones orgánicas y también en fase gaseosa. Para Lewis, un ácido es una especie capaz de aceptar un par de electrones y una base es una especie capaz de ceder un par de electrones. Entonces, bueno, son ácidos de Lewis moléculas que tengan hipovalencia, como por ejemplo moléculas que tengan como átomo central el boro, o también moléculas covalentes con átomo central de aluminio, o también ¿sí? Cationes que son capaces de aceptar pares de electrones. Bien, en un momento la definición de Lewis eh, se usa mucho en química orgánica, como ya les dije, pero también se usa mucho, se usa mucho para entender lo que fue el enlace de coordinación en sus inicios. Bien, y a lo que yo, además de lo de las reacciones orgánicas, también se aplican en sus inicios que me faltó lugar acá, a la comprensión del enlace de coordinación. En sus principios, el enlace de coordinación era considerado como un enlace covalente dativo, donde una de las especies que es el ligando aporta el par de electrones, o sea, debe ser una base de Lewis. De hecho, los ligandos continúan tratándose como bases de Lewis, por lo tanto, es una definición que se continúa aplicando tanto en orgánica como en inorgánica. Les decía que son ácidos de Lewis moléculas que presentan carácter hipovalente, ¿sí? O que tienen, o también los cationes. Bien, por ejemplo, el BH2, el borano, el trifluoruro de boro, ¿sí? Por ejemplo, como moléculas hipovalentes, y bueno, después todos los cationes, cobre más, cobre 2 más, ferroso, férrico, níquel 2 más, plata más, ¿sí? O sea, cationes. Son ácidos de Lewis porque son capaces de aceptar un par de electrones.
Y bueno, como bases de Lewis, van a ser moléculas o generalmente aniones que tienen par de electrones libres. Entonces, bueno, van a actuar como bases de Lewis, el nitrógeno, en varios de sus compuestos. ¿Sí? Bueno, obviamente el amoníaco es una base de Lewis. El agua es una base de Lewis, tiene dos pares de electrones. Y bueno, después iones tienen pares de electrones. Son bases de Lewis, porque tienen la capacidad de tener un par de electrones libres, ¿sí? Para donde poder formar el producto final, que vendría a ser lo que Lewis le llama aducto. El aducto de Lewis es la conjunción de esos, del ácido y la base de Lewis, que podríamos hacer una reacción típica de Lewis. Por ejemplo, el trifluoruro de boro, ¿sí? Que es un ácido de Lewis, junto con el amoníaco, que aporta el par de electrones, va a formar entonces el aducto el llamado aducto de Lewis. En este aducto de Lewis, la interacción que existe acá con este par de electrones puede ser entendida, en algún momento fue entendida como enlace covalente dativo, un término que está en desuso, ¿sí? Pero en realidad lo que proponía era que el par de electrones lo aporta una de las especies y no un electrón cada uno. No un electrón cada uno. Aplicado a un compuesto de coordinación, que esto tiene mucho que ver con inorgánica, podríamos poner, bueno, el caso del cobre 2+, por ejemplo, con 4 moléculas de amoníaco. Bueno, esto es acuoso, no estoy poniendo esta agregación por el espacio. Esto participa de un equilibrio donde se forma un compuesto de coordinación. El tetraamino cobre 2, ¿sí? Donde el cobre queda rodeado en forma tetraédrica por 4 moléculas de amoníaco. Y las 4 moléculas de amoníaco quedan orientadas hacia el catión por el lado del par de electrones libre que tiene cada una de las moléculas. Entonces, este sería, o sea, el complejo, el compuesto de coordinación que se forma, sería el aducto de Lewis.